Desde la semana pasada en el país ya se evidencia una nueva ola migratoria de consumidores que en lugar de tanquear con gasolina super le están poniendo extra hueco país a sus automotores. La razón, el alto precio. Pues al estar liberalizado con la escalada del costo del petróleo que ha llegado hasta $116 por barril, en los próximos días por el galón de super se podría tener que pagar hasta más de $4. Carlos Salazar, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, indica que es el tercer punto de inflexión que en 4 años atraviesa la comercialización de súper. Ya desde el año 2018, cuando subió el precio pues a nivel terminal y en las estaciones de servicio, la gente migró y cada vez que el precio ha subido, se ha ido perdiendo participación de la gasolina súper en el mercado. La súper en el mercado de los combustibles pasó del 13% de participación en el 2011 al 4.2% en enero de 2022. Y para este mes de marzo o abril, Salazar estima que se reducirá hasta en 2 puntos porcentuales más. Tranquilamente entrar en 2 o un 3% de participación, que sería mínimo, ¿no? Como propietario de gasolineras, Leonardo Alvarado reconoce que al ecuatoriano lo que le interesa realmente es el precio. Ellos quieren que con menos dólares obtener mayor volumen de combustible. Y dice que si este 12 de marzo se produce un incremento importante, la tendencia al cambio de un combustible no subsidiado por uno subsidiado seguirá aumentando, lo que afecta a las arcas del Estado. Por eso que se estaba calculando aproximadamente 1.400 millones de dólares en subsidios en combustibles y ahora ya se estima que este puede llegar a pasar el doble o hasta los 3.000 millones. Y a eso hay que sumarle el daño ambiental, ya que la gasolina extra o ecopaís es menos amigable con el planeta. Tiene hasta 400 partes por millón de azufre cuando lo recomendable son solo 30 partes. Incluso hay que pensar en las consecuencias para los consumidores porque se podrían ver afectados los motores de sus vehículos por la mala calidad de la gasolina. En Ecuador cabe recordar, hay 2 tipos de gasolinas, la extra o ecopaís con 87 octanos y la super con 92 octanos. Va a sufrir el motor, a largo plazo va a sufrir, va a tener cascabeleo, pistoneo que le llamamos normalmente y el desgaste va a ser muy rápido. La propuesta en que coinciden Salazar y Alvarado consiste en importar una gasolina mejor que la extra de 89 octanos, que podría captar a los consumidores que ya no quieren pagar por una super tan cara, pero que tampoco quieren optar por una gasolina de baja calidad. Es durante las tardes cuando los puntos de vacunación reciben a un gran número de adolescentes. Aquellos que ya cumplieron 6 meses de haberse colocado la segunda dosis de la vacuna están aptos para recibir el refuerzo. El Ministerio de Salud dispuso para este grupo etario un nuevo requisito. Se trata del consentimiento informado. Este documento contiene las ventajas de la vacuna de Pfizer, que será la que se les coloque, y los posibles efectos adversos. Los padres deben completar el documento con algunos datos y su firma. Este consentimiento informado debe ser descargado a través de la página web del Ministerio de Salud o en caso de que no lo encuentre con facilidad, puede colocar en su buscador de internet consentimiento informado para vacunación adolescentes. A una semana de que concluya el periodo por el que fue designado el Contralor General y con ello el del subrogante Carlos Riofrío, el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas está por iniciar y se calcula que se designe a un nuevo titular en al menos 5 meses más, por lo que al igual que en otras entidades, esta permanecerá con una autoridad prorrogada en funciones. Y ciertamente ese es un gran problema. El día de mañana no dudaré en decirle que se buscará la forma de nulitar esa actuación, basado en que hasta el 15 de marzo tenía que estar el nuevo Contralor. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, a partir del 15 de marzo, Riofrío estará atado de manos. No adoptará decisiones importantes. Para prevenir, pues. El proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza a paso lento, pues esta nueva administración encontró varias irregularidades en el concurso que abarcan incluso pérdida de información. Toda esta información relacionada con el concurso de la Contraloría General del Estado que se encontraba digitalizado se ha perdido porque no se hizo el mantenimiento preventivo al servidor de data center del Consejo de Participación Ciudadana. La resolución sobre la unidad les duró horas en Pachacutic, pues según esta legisladora, la sesión del Consejo Político quedó en nada. No ha habido acuerdo, ayer no llegaron a un acuerdo. Sacaron la resolución de una manera un poco arbitraria,
no estaban ahí todos los coordinadores de las 25 provincias, no estuvieron los 25 asambleístas, entonces yo no sé cómo sacaron esta resolución. Y es que dicen que no les preocupa si son enviados al Comité de Ética si no se adhieren a las decisiones del bloque, como lo dijo Marlon Santi, coordinador del partido. Por eso este miércoles seguirán con su plan de conformar una comisión que evalúe al CAL, aunque Yori se siente segura en el cargo. Con la bendición de Dios, sí. Sin embargo, los rebeldes, UNES y PSC suman 72 votos y dicen tienen más para esta comisión. Creo que estamos más, como le dije, hay bastantes independientes también que están pidiendo esta evaluación a los miembros del CAL. Si es que alguno de los legisladores tiene el escenario o tiene el planteamiento de poder evaluar algo que haya fallado la presidenta, los vicepresidentes o el CAL como tal, pues adelante, hagámoslo transparente, público. Y la presidenta debe entender que así pase lo que pase mañana, ella debe entender que en este Parlamento hay una mayoría que le perdió la confianza. Así es, lamentablemente actualizamos la información. El taxista, el hombre de 64 años de edad, lamentablemente falleció. Vamos a confirmar la noticia, caballero, entendemos el dolor que están atravesando. Se confirma el fallecimiento de su hermano de 64 años. Sí, falleció por el impacto de la bala. Ojalá Dios quiera den con el paradero de estos infelices. ¿Qué se sabe? ¿Le intentaron robar el vehículo? Intentaron robar el vehículo, dicen que han sido 2 motos, dicen que ha sido una moto, no se sabe a cierta. Él estaba grave a un inicio en el hospital Guayaquil, le llamaron hace pocos minutos a usted, ¿qué le dijeron? Que había fallecido. ¿Tenía la bala alojada en la cabeza? Tenía la bala en la cabeza y no podía hacer nada, porque no hay cómo tomar tomografía, no hay cómo hacer nada ahí en ese hospital. La recaudación tributaria creció un 10% en febrero, alcanzando 1.036 millones de dólares, informó el Servicio de Rentas Internas. Lo recaudado durante este mes es determinante, pues incluye los ingresos por el incremento del impuesto a la renta, que se comenzó a descontar en enero del 2022, del salario de miles de ecuatorianos. En general, en enero y febrero de este año se recaudó 2.592 millones de dólares, 244 millones más que en el mismo periodo del 2021, es decir, un 15% de incremento. En estas cifras se incluyen los ingresos por IVA e impuesto a la renta. En lo que corresponde al IVA, la recaudación en febrero fue de 545 millones de dólares. Mientras que en lo concerniente a impuesto a la renta, entre enero y febrero se recaudó 740 millones de dólares. Pero en febrero se contabiliza el aumento del impuesto a la renta que ya tiene cifras. Lo que a usted le descontaron de su rol en enero y el SRI recibió en febrero, ayuda a que la recaudación sea de 273 millones de dólares. Lo que ya le descontaron de su sueldo en febrero se va a reflejar en la recaudación de marzo. Y así durante todo el año. Pero las cifras que aún no conocemos es la que el Servicio de Rentas Internas debe cobrar a millonarias empresas extranjeras que realizan rentables negocios en Ecuador, pero que no pagan impuestos. A una semana de que concluya el periodo por el que fue designado el Contralor General y con ello el del subrogante Carlos Riofrío, el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social apenas está por iniciar y se calcula que se designe a un nuevo titular en al menos 5 meses más, por lo que al igual que en otras entidades, esta permanecerá con una autoridad prorrogada en funciones. Y ciertamente ese es un gran problema. El día de mañana no dudaré en decirle que se buscará la forma de nulitar esa actuación, basado en que hasta el 15 de marzo tenía que estar el nuevo Contralor. Para el abogado constitucionalista Rafael Ollarte, a partir del 15 de marzo, Riofrío estará atado de manos. No adoptará decisiones importantes. Para prevenir, pues. El proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza a paso lento, pues esta nueva administración encontró varias irregularidades en el concurso que abarcan incluso pérdida de información. En efecto, aquí en el Parque de la Mujer en Quito se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estuvo presente aquí el presidente de la República, entregó varios créditos, microcréditos a mujeres especialmente, al 1% de interés y a varios años plazo, y anunció el decreto reformatorio para la entrega de bonos a hijos, niños y adolescentes de mujeres víctimas de femicidio.
Así es, son 6 provincias las más afectadas por el fuerte temporal invernal. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en estos últimos días se han registrado varios deslizamientos de tierra y desbordamientos de algunos ríos que han provocado el colapso de puentes y algunas carreteras a nivel nacional. El fuerte temporal invernal continúa afectando gravemente a algunas provincias del país. La noche y madrugada de ayer, a través de sus redes sociales, la prefectura de Pichincha y el cuerpo de bomberos confirmaron que se registraron varios deslizamientos de tierra en vías como Laloac Santo Domingo y Cala Calila Independencia, lo que obligó a las autoridades cerrar parcialmente esas rutas. Mi recomendación frente a las fuertes lluvias, viajar en horas de la mañana y estar conectados a las redes sociales de la Prefectura de Pichincha, en donde estamos informando paso a paso lo que sucede en las vías que enfrentan este fuerte invierno. La información fue proporcionada por Andrés Vázquez, ex asesor de Piedad Córdoba, hoy testigo clave, quien colabora con la Corte Suprema de Justicia colombiana. Con documentos ha evidenciado que la excongresista Piedad Córdoba, aliada de la Revolución Ciudadana en Ecuador, no solo conocía a Alex Saab, preso en Estados Unidos, sino que los unían negocios. En concreto, la gestión de recuperación de cartera con una comisión. Revista Semana revela que Córdoba y sus hijos actuaron como intermediarios entre un grupo de empresarios, entre ellos Alex Saab y el gobierno venezolano. A medida que iban concretando los pagos, ellos iban cumpliendo con los compromisos con Piedad Córdoba y con la mano derecha de Nicolás Maduro, William Amaro. Ambos pedían que les dieran el dinero en efectivo. Vázquez relata que, durante los años que trabajé con Piedad Córdoba en Venezuela, Alex Saab era un empresario al borde de la quiebra, con deudas astronómicas en los bancos, y sus esperanzas estaban en los 30 millones de dólares que el gobierno venezolano le debía, por lo que su capacidad de financiar a Piedad eran muy limitadas y todo se basaba en la expectativa del pago. Saab era, sin embargo, apenas uno de los nombres de los empresarios a los que Piedad Córdoba habría ayudado. Y dado que la recepción de comisiones en efectivo era por demás llamativa, uno de los empresarios pidió que las transferencias se realicen a través de una empresa. El medio colombiano relata que Piedad Córdoba solicitó a Saab que le facilite una de sus firmas en Colombia para la recepción de estos pagos, y así ocurrió. Como evidencia de aquello, correos y transferencias. La mayoría data de entre 2010 y 2011. Se habrían gestionado pagos por no menos de 34 millones de dólares, recibiendo comisiones igual de millonarias. En varias ocasiones, Piedad Córdoba ha negado cualquier relación comercial con Saab. Jamás, jamás. Así que a mí no me van a poner con pendejadas ni con manejos oscuros. Pero hoy la evidencia la supera y saca a la luz un modus operandi importante para las investigaciones que se llevan en Ecuador. Se confirma que la señora intervenía para facilitar esos negocios, abusaba de su poder político. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha pedido a Estados Unidos que se les permita entrevistar a Alex Saab, con el fin de conocer otros detalles de la información entregada por el otrora colaborador de Piedad Córdoba. Y en Perú, un grupo de congresistas presenta una nueva solicitud de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Se trata de la segunda en su mandato y los legisladores afirman que este recurso es una alternativa para salir de la crisis política, acusando al mandatario de mentir en las investigaciones fiscales y de designaciones irregulares de algunos ministros. Ocurre todo esto mientras el líder busca el voto de confianza en el Congreso para su tercer Consejo de Ministros, esta vez encabezado por Aníbal Torres. El alto cargo pidió ante la Cámara realizar un trabajo conjunto para atender las necesidades del país y además destacó las tareas que tiene el gobierno en materia económica y de política social. Si la Asamblea no acepta el nuevo gabinete, el mandatario deberá enfrentar la renuncia inmediata del equipo ministerial, lo que agravaría la crisis política. Para el analista político Enzo Helguera, las mociones contra Pedro Castillo no son signos de democracia y ponen en peligro el desarrollo de Perú, incluso desde el punto de vista financiero. La prohibición de importar petróleo ruso es el castigo mayor a Vladimir Putin, pero el presidente Biden recordó que aquí también duele y quizás dolerá más. This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció inmediatamente el apoyo. Aquí nosotros mismos estamos pagando lo que no debemos. Pero al igual que 7 de cada 10 estadounidenses, dice que entiende la decisión que llevó la gasolina al promedio récord de $4.17 el galón. Hay que sacrificarse, ¿no? Por esos niños, por esa gente que está muriendo inocentemente. En lo que no hay apoyo total es en haber buscado ayuda en Venezuela. Conseguir petróleo de Maduro para reponer el petróleo de Putin. Los dos son dictadores, los dos oprimen su pueblo, los dos están violando la ley internacional. Sin embargo, este analista dice que los socios comerciales de Estados Unidos no siempre han sido ejemplares. Putin nos vendía petróleo hasta hoy. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas. Con Nicolás Maduro ve oportunidades. Ahora Venezuela no tiene la protección de Rusia y por lo tanto aquí hay una necesidad donde Estados Unidos puede no solamente pedirle petróleo a Venezuela, sino quizás pedirle algunas concesiones en cuanto a elecciones, en cuanto a derechos humanos. Tras la reunión en Caracas, Maduro anunció que reanudará el diálogo con la oposición. Por su parte, el analista internacional y sociólogo Aníbal Garzón considera que al prohibir la importación del petróleo ruso en Estados Unidos, Washington intenta presionar a los países europeos para que sigan su ejemplo. Explica que de esta forma se pretende volver al bloque comunitario más dependiente del mercado norteamericano. Que el hecho de que Biden utilice discursos de bloqueo hacia Rusia, poniendo como socio a la Unión Europea, quien afecta mucho más a la Unión Europea. Esto también está beneficiando en la geopolítica internacional a Biden, que lo que busca principalmente Estados Unidos es que Europa no tenga las relaciones comerciales potentes con Rusia, porque de esa manera Estados Unidos está haciendo mucho más subyugada a Europa según sus intereses geopolíticos. Y esto es principalmente la estrategia que tiene detrás Estados Unidos. El hecho de prohibir el tema, ¿no?, de comprar petróleo a Rusia, lo que tiene es un doble rasero. No es tanto el hecho del bloqueo por parte de Estados Unidos, sino intentar que ese bloqueo también lo lleve a Europa y finalmente se pierda ese lazo continental entre Rusia y la Unión Europea, siendo beneficiado finalmente Estados Unidos. Posiblemente ahora entonces Estados Unidos busque volver a entablar relaciones al menos comerciales, porque Venezuela también necesita vender su petróleo y el mercado estadounidense pues es potente, busque para no depender en caso de ese 8% del petróleo ruso. Y esto es lo que ahora mismo se está gestionando. Por lo tanto, vemos la doble cara de Estados Unidos, donde de repente bloquea a un país y se acerca a otro, no por sus relaciones de amistad, de fraternidad, sino por sus relaciones económicas, geopolíticas y expansionistas.